Ayer repasábamos encuestas de sinopsis, sobre todo con escenarios electorales vinculados con candidatos provinciales, y en los considerandos, la primera parte, como en todas las encuestas, tienen que ver con, bueno, qué es lo que le importa al elector, cuáles son las preocupaciones. Lamentablemente, los temas que son más estratégicos suelen estar no en los primeros lugares, y la verdad que haciendo una apuesta, la posibilidad que nos dan estos canales, a los cuales agradecemos, proponerles a ustedes reflexionar sobre estos temas. La verdad que está bien piola, esperemos que sirva. La educación, así como la justicia, son dos temas que realmente son bien importantes. Siempre te dicen los dirigentes, cuando tienen que administrar, cuando están mandando, mal de muchos, ¿viste? La plata en realidad depende de otros fueros, otras partes administrativas, pero saber qué piensan está bueno a la hora de ver cómo podrían llegar a gestionar en el eventual caso que les toque mandar, es ser así, los capitanes. Vamos a hablar con dos precandidatos a intendente. Este ciclo lo empezamos ahora y lo vamos a empezar a utilizar. No necesariamente tiene que ver con debates internos, ya la mayoría de los programas políticos se dedican a hacer eso, así que vamos a hablar con un precandidato a intendente de Propin, Marcos Guerrero, que tiene la gentileza de atendernos. Vino con la camisa bien planchada, no sabemos si es porque no sabemos si es porque está de campaña, si está de campaña o frecuentemente lo hace, o empezaron a aprender un poco ahora que le tenemos a nuestra columnista de moda, que les está sacando, algunos se calientan y nos retan. Y Augusto Urrizola, precandidato por consenso también, que vienen a darnos sus puntos de vista. ¿Cómo les va? Buenos días, gracias por ¿Todo en orden? Sí, muy bien. Buen día. Augusto suele estar mejor vestido siempre. Sí, es más parejo, más continuo, tiene otra experiencia. Acá hay una grieta generacional. Los que somos relativamente más jóvenes, ¿viste? Sí. Para no decirle que nadie es más grande que otro, por ahí somos así, ¿viste? Como una más playero, más tranqui, ¿viste? Pero bueno, igual cambiás de acá a la una, ya te veo sin me pongo el saco. Claro. Si yo les digo lo de la producción, ¿tiene sentido tanto cambio? Parece que sí. ¿Te reclaman con la barba? Por ejemplo, vos, a mí me empezaron con la barba. Afeitate todos los días. Digo, no, todos los días afeitarme, bueno, es algo que... No, es que como nosotros estamos en los 30, te salen granitos todavía si te afeitas todos los días, ¿viste? Bien. Es una macana. Bueno. Así que, bueno, chicos, la verdad les agradezco la posibilidad de venir. Había más gente para venir también de los espacios. Vamos a ir generando esos espacios también, por ejemplo, con quienes van a ser precandidatos a consejeros escolares. Claro que están re buenos, pues puedes patalear vos que no tenés gas y decís, bueno, ¿quién administra esta plata? La gente del consejo hace un trabajo bien importante. Vamos a hacer una mirada un poco más amplia, ¿no? Más estratégica sobre estas cuestiones. Primero, una consideración general sobre la cuestión. Le quiero pedir a ambos la idea. Ustedes ya saben cómo es la impronta de estas charlas en el programa, más tranqui, tipo... Totalmente descontracturado, que no hace falta 2 minutos. Interrumpámonos, es la onda. Si se tiran con algo, bueno, eventualmente después... Algo tenemos que ponernos, si no la gente se aburre, así que algo vamos a decir. Un poco de quilombina hay que hacer. Bueno, cuando hablan de la política educativa o la mirada sobre temas de educación que ustedes tienen, ¿de qué hablan? ¿Cómo lo ven? ¿Desde dónde se paran? Lo primero que tenemos que decir es que el municipio a lo largo del tiempo fue asumiendo mayor responsabilidad en tema de educación. Es decir, originariamente la educación dependía pura y exclusivamente de lo que es la provincia de Buenos Aires. O sea, por ejemplo, todo lo que es la parte académica, la organización de la currícula, sigue dependiendo de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, por ejemplo, lo que es... mate, pero te paso gusto, perdón. Bueno, claro, por ejemplo... Nos mandan de la otra lista, ¿viste? Que le damos mate para que se atragante. Por ejemplo, actualmente lo que es el servicio alimentario escolar, todo lo que tiene que ver con los alimentos, las meriendas, los almuerzos, ahora se ocupa el municipio directamente, y es muy importante el tema de la alimentación, más ahora que muchos de los chicos lamentablemente están yendo a la escuela, entre otras cosas, a alimentarse. Entonces, eso que antes no se ocupaba el municipio, hoy se está ocupando ese tema. También, por ejemplo, actualmente estamos con todo el tema del boleto estudiantil, que si bien en la provincia de Buenos Aires hay una ley 14735 que tiene que garantizar el boleto estudiantil gratuito, actualmente lo estamos haciendo desde el municipio con un convenio con una empresa privada, con la concesionaria. Bueno, eso es otra de las cuestiones que también tenemos que trabajar para que la provincia de Buenos Aires cumpla la ley en nuestro distrito y baje esos recursos. ¿Por qué? Porque esta plata se está usando del fondo educativo. Y el fondo educativo es un fondo que viene bajando desde el gobierno nacional hasta los municipios, que tiene que ver para distintas finalidades educativas, como por ejemplo infraestructura. Incluso nosotros lo usamos para un programa muy ambicioso de becas municipales para estudiantes universitarios, que creemos que ha sido una gran medida porque a lo largo de los años se ha conformado una comisión
en la cual se ha llegado al consenso que es una política pública esencial, no importa qué gobierno esté, y se ha incrementado. En un momento era de 200 pesos y actualmente supera casi los 2.500. Sí. Más allá de la inflación, quiero decir que es un esfuerzo importante que está haciendo el Estado y me parece que en ese sentido el gobierno actual lo ha mantenido y esperemos que los que sigan, y obviamente si somos nosotros, también vamos a estar. Después con Augusto nos tocó trabajar fuertemente desde el Consejo Deliberante para garantizar que todas las instituciones educativas tengan asfalto, iluminación y accesibilidad plena. Y le agrego un elemento más ahora que tendríamos que poner el tema de la seguridad, porque también hay mucho vandalismo y después cuesta mucho, por ejemplo, cuando se hace una rotura, cuando hay un robo, recuperar todo eso perdido. Así que creo que es otro de los puntos también que el municipio hoy tiene que garantizar la seguridad en las instituciones. Augusto, sobre una mirada de diagnóstico sobre la cuestión educativa. En la descripción coincido totalmente con Marcos, pero quiero agregar un tema que se da en Pinamar y que no pasa en otros distritos y me parece que es importante resaltarlo. Los consejeros escolares, igual que los concejales y el intendente, son electos por la gente. Entonces, el intendente, cualquiera sea el que le toque ganar, tiene que tener un marco de respeto y de trabajo en conjunto con el Consejo Deliberante y con el escolar, que no se ha dado, lamentablemente, en la actual gestión. Nosotros tenemos una Secretaría de Educación Municipal y no tenemos un solo establecimiento educativo a nivel municipal. Y esto se hizo claramente con una cuestión de no darle bola, para decirlo en el lenguaje más llano, al Consejo Escolar. Por no tener la misma sintonía política que el Ejecutivo que había ganado las elecciones. Eso no puede seguir pasando. Yo creo que cualquiera sea el resultado, hay que trabajar en conjunto. Demasiado esfuerzo hacen los consejeros escolares, casi ad honorem, porque tienen un sueldo que es simbólico, a diferencia de un concejal que tiene un sueldo más que razonable. Y tienen una tarea pesada detrás suyo, porque no es solo la recorrida por cada uno de los establecimientos educativos, verificar el tema del servicio alimentario escolar, verificar la infraestructura. También tienen que gestionar en La Plata, y no puede ser que, al igual que hace 30 años, se tengan que tomar un micro a las 12 de la noche en la terminal de Pinamar, bajarse a las 5:30 de la mañana en La Plata y hacer tiempo hasta que abre la dirección de escuelas. Yo creo que así el municipio, empezando por el propio intendente, tiene que replantearse el valor que tiene para la comunidad el trabajo de un consejero escolar. Nosotros tenemos la suerte de que nos acompañan gente muy comprometida con el sistema educativo. En el caso de Jimena Ocampo, que es nuestra primera candidata, ella es miembro de la cooperadora del jardín donde concurre una de sus nenas, y los demás tienen también un grado de compromiso similar. Para nosotros eso es clave. Porque de lo contrario, si bien puede parecer formal esto, yo creo que tiene que ver con la cuestión cotidiana, y si no se licúan un montón de esfuerzos. Otro caso, las obras escolares en general son cortitas, son de 2 meses. Infraestructura de la dirección de escuela prepara todos los pliegos para que se liciten en diciembre, empiecen antes de fin de año, cuando terminan las clases, y estén listos. Un aula, un grupo sanitario, estén listos para cuando los chicos recomienzan a principios de marzo. Bueno, no pasa porque el municipio no toma las precauciones para cumplir con ese cronograma. Entonces, esas pequeñas cosas hacen la diferencia en la calidad, y te pasa, como pasó en un jardín, creo que fue en el 902, que tuvieron un Zoom prácticamente listo y sin poderlo ocupar toda la etapa más fría del año, donde los chicos podían realmente salir el ratito que disponían y hacerlo bajo techo y abrigados. Bueno, en esas pequeñas cosas es donde creemos que hay que cambiar fundamentalmente el tema de la educación en Pinamar. Bien, bueno, advierto en sus análisis seguramente deben tener otras aristas, pero en líneas generales esta cuestión que tiene que ver con un tema que está más vinculado con cuestiones de infraestructura, es esa también el área donde las municipalidades, en cosas que son pequeñas, arreglos cotidianos y demás, tiene más áreas de injerencia. Quiero preguntarles cuál es su mirada sobre algunas cuestiones estratégicas o más genéricas en lo que es la política educativa, no porque diseñen las currículas, no porque contraten al personal, pero sí porque me parece que si pasó algo bueno con el Fondo Monetario o pasó algo malo, ¿me entendés? En un cartel de ruta, el primer contacto que tenemos nosotros con el Estado es el intendente, ¿viste? Entonces me parece que está bueno. ¿Ustedes cuál entienden que es el principal desafío en materia de la política educativa que tienen el Estado provincial, en este caso, que es quien administra y quien manda en esa cartera desde la reforma
Porque la verdad que acá tenemos sindicalistas que a través de los años y de las décadas están cada vez más desprestigiados, hacen cada vez más medidas de fuerza y representan a un sector que tiene cada vez más problemas. Esto es como dice, che, siempre la estamos pataleando y las cosas siempre están peor. Y por el otro lado tenemos presupuestos que muchas veces destinan más dinero a la educación, las escuelas están cada vez más rotas y los chicos cada vez saben menos. ¿Por dónde pasa el problema acá? Yo antes que nada quería dos cosas puntual para cerrar a nivel local. Creo que las dos necesidades que vamos a trabajar fuertemente de Propin, por un lado en materia educativa, es intentar que venga una secundaria nueva a la zona de Valeria del Mar, digamos, para descentralizar. Hoy se crearon muchos jardines, muchas primarias, pero está faltando una escuela secundaria. El lugar que se había trabajado sería frente a la iglesia, casi llegando a Cariló, digamos, que hay un lote. Me parece que una escuela secundaria de alguna manera también permitiría descentralizar y que no tengan que venir muchos chicos desde Ostende a Pinamar a los jardines, eso por un lado, y el otro la Universidad Pública Regional, que está bastante avanzado, digamos, en lo que tiene que ver con la idea, cómo se concretaría, y digamos, incluso se aprobó la ordenanza en el mandato que estaba Augusto para crear el consorcio regional, estaría el lugar frente a lo que sería la estación de tren actual, hay 8 hectáreas que cedería a Madariaga, y está el compromiso tanto de la Universidad de Mar del Plata como de Cuyo de hacer la parte académica. Ahora volvemos. Augusto, antes de ir al diagnóstico provincial que les pedía, déjame dos propuestas así somos equitativos. No me digo para que no quería que quede. No, perfecto. Yo creo que sí. Evidentemente, cuando una población crece prácticamente duplicándose en periodos intercensales, como ocurre con Pinamar, que no pasa en la mayoría de los distritos del país, es claro que la oferta educativa tiene que ir creciendo en la misma proporción, porque si no terminás abarrotando todos los establecimientos educativos. Se ha hecho, pero esto tiene que ser una política permanente. Por supuesto, coincido con el tema de la creación de una escuela secundaria adicional, y obviamente también coincido con la oferta de una universidad pública. Hace mucho tiempo que distintos vecinos e instituciones vienen trabajando en el tema. Nos parece muy bien la presencia de la UADE, porque viene a complementar desde la oferta privada de una universidad, digamos, del prestigio de la UADE, que incluso termina favoreciendo económicamente a muchas familias que en tren de tener que tener su hijo en Mar del Plata, La Plata o Buenos Aires, aún pagando una matrícula, les termina siendo más accesible mantenerlo acá sin el desarraigo que eso implica. Bastante más accesible. Pero un departamento de Mar de hecho es más caro. Pero de todas maneras, digamos, no tenemos que resignar como alternativa y para diversificar la oferta la universidad pública. ¿No? Bueno, ahora sí les pedía para ir, vamos a ir al tema de propuestas porque quiero hablar del tema, pero me parecía bueno para quienes los miran y quienes posiblemente los vayan a votar, vean cuál es su perfil, desde dónde se paran ante la cuestión de la educación, que es mucho más amplia que la construcción de un edificio, por supuesto no restando la importancia a lo que es que haya más coles. Bueno, les preguntaba sobre esta cuestión. La verdad que los representantes están cada vez más desprestigiados, enfrentan un sector que tiene más problemas porque se va empobreciendo, el Estado provincial por otro lado destina más recursos y los chicos cada vez salen menos y estudian en escuelas que están cada vez más rotas. ¿Qué onda? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar hay que cambiar cosas estructurales. Cuando me refiero, por ejemplo, existe la figura de docente taxi, que es para que alguien tenga una mediana calidad de vida y dedicarse a educación, tiene que ir corriendo de una escuela a otra, dificultando, por ejemplo, lo que es un sentido de pertenencia a una institución. Eso no ocurre en todos los lugares del mundo. Incluso se pagan horas para planificación. O sea, hay que generar una identidad con las instituciones y me parece que hay que ir modificando el sistema para que no exista más esto que tengas que ir podría ser una, incluso 2 instituciones en el mejor de los casos. Para mí debería estar prohibido que vos puedas enseñar en más de 1 o 2 instituciones. Esto que yo te digo ocurre en otros lugares del mundo, no es que es un invento, pero evidentemente el estrés que genera y la falta de estar con la comunidad educativa realmente es un problema. Incluso en muchos países los docentes también son parte de actividades, digamos, extracurriculares como actividades culturales deportivas, o sea, hacen parte, se hace como una comunidad cada escuela y realmente es casi a tiempo completo. ¿Me explico? Entonces eso es uno de los cambios que es como se llama siempre cuando lo ves estudias en educación el trípode de hierro, son, digamos,
problemáticas estructurales de raíz que si no se modifican es muy difícil que mejore. Sí. Eso también se relaciona con los gabinetes pedagógicos. Yo creo que ha sido un retroceso a nivel distrital, que antes existía, por ejemplo, por cada escuela, o al menos se intentaba, un gabinete que acompañaba a todas las familias o a todos los alumnos que tenían diferentes tipos de problemas, desde lo social, desde la violencia, desde lo pedagógico, y eso se redujo a ser ya gabinetes, pero de distrito, ya no por escuela, sino de distrito. Y eso es muy difícil porque un docente se encuentra con 30, 35 alumnos, cada uno con muchas dificultades, y realmente en vez de terminar enseñando, lo que hace es contención. Prácticamente pasa a ser como una guardería en las cuales los padres dejan al chico una cantidad de horas y se asegura que, entre comillas, esté con seguridad, pero ha perdido la escuela la principal función, que de alguna manera tiene que ver con la formación, tiene que ver con el análisis de contenido, no ya memorístico, porque hoy también tenemos internet, por ejemplo, pero sí a aprender a pensar, aprender a aprender injustamente. Entonces, me parece que nos hemos quedado con una educación del 1800, de la época de Sarmiento, si querés, y ha avanzado mucho. Sí, con otras problemáticas, otras necesidades. Exactamente. Sí. Entonces, lo principal que me parece es primero trabajar sobre los docentes, que son los principales, son uno de los elementos más importantes que tienen que ver con la educación, pero también con el alumno. Esto quiere decir que estén dadas las condiciones, porque si el chico está pensando en si comió o no comió, o cuándo va a hacer el recreo para comer algo o el almuerzo, realmente se hace muy difícil que ocurra lo otro. Entonces, me parece que hay que primero garantizar las condiciones, que hoy para mí no están garantizadas. Y una cuestión muy corta es destacar todas las coincidencias que tengo con Augusto, porque yo quiero decir que todo lo que él ha planteado yo estoy de acuerdo, y todo lo que él dice también lo ha cumplido. O sea, él, cuando trabajó en el Consejo Liberante estas ordenanzas, o por ejemplo propuestas de Propin, que también ha acompañado, es importante lo que él habla, que las fuerzas políticas puedan hablar y llegar a consensos y determinar prioridades, y esto que él hablaba. Entonces, podemos tener hermosas ideas, pero si después en la práctica no se trabaja y no se logran alcanzar los consensos, realmente se hace muy cuesta arriba. ¿Augusto? Sí, de eso se trata la política, y sobre todo a nivel local, en comunidades chicas como la nuestra, tenemos que encontrar esos comunes denominadores, decía Raúl Alfonsín. Y lo nombro Alfonsín porque gran parte de la problemática que hoy sufrimos de la calidad del sistema educativo tiene que ver con lo que vino en la década de los 90, que desde el punto de vista, más allá de lo económico, que todos lo tenemos claro, desde el punto de vista educativo fue nefasto. La nación prácticamente abandonó el rol planificador que tenía del sistema educativo y le tiró por la cabeza a cada una de las provincias su sistema. Las escuelas técnicas, que eran un orgullo en cuanto a formación de nuestros chicos. Yo soy nacido aquí en la zona, tengo 60 años hoy, pero hace 40 y pico de años, los chicos de aquel entonces de GES, el Pinamar, nos juntábamos todos en la escuela pública en Madariaga. Había una escuela técnica que era excelente, luego se fundó la escuela técnica local también. Bueno, ese rol el Estado no lo puede perder, porque de lo contrario pasa lo que describía recién Marcos. Prácticamente se resigna a que sean todos esfuerzos individuales de los docentes, que para más, para poder tener un sueldo medianamente digno, tienen que llenarse de horas, terminar planificando los fines de semana. Yo creo que si en algo hay que avanzar es en la reorganización del modelo educativo, porque no es que se le destinen pocos recursos. Comparativamente con otros países se le destina un porcentaje importante del presupuesto, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que está pésimamente organizado, y entonces hay mucho para trabajar en el sistema gremial también, en el sistema de licencias, en la capacitación, para que no terminemos teniendo escuelas que son contenedores de situaciones sociales. Por ahí no se da tanto en la zona esto, pero en el Gran Buenos Aires pasa mucho. Chicos, les hago una pregunta. ¿Los gremios docentes se tienen que circunscribir a cuestiones de su situación laboral, con salarios, lo que tiene que ver con licencias y demás, o tiene que haber un cogobierno en el diseño de políticas públicas con los sindicatos? Porque muchas veces cuando se enuncia o se anuncia un paro, aparte de lo que tiene que ver con su remuneración, te hablan de los contenidos, otros tipos de situaciones. ¿Son aliados y cogobierno, o un vínculo laboral y después eventualmente que tengan otro espacio de participación? En primer lugar, hay que decir que justamente cuando hablamos de cogobierno, justamente vamos a elecciones y se eligen autoridades que son las responsables de tomar las decisiones. Esto no implica en modo alguno, y de hecho uno de los principales ejes de Propin es escuchar y trabajar en conjunto, es que haya mesas de trabajo, en que realmente haya consultas previas, en que no se tomen decisiones unilaterales sin consultar, intempestivas,
intempestivas, sin planificación. Eso por un lado. Pero también creo que tiene que haber una democratización de los gremios. A mí me parece que es uno de los ejes, así de la misma manera que el Poder Judicial es totalmente corporativo, creo que los gremios actúan de similar manera. Y por ejemplo, ahí no llegó lo que llegó a los consejos deliberantes y a las intendencias, que es, por ejemplo, no hay reelección indefinida. Hoy un intendente puede tener 2 mandatos, un concejal puede tener 2 mandatos, pero no se puede atornillar a una silla en forma, digamos, ininterrumpida por 30 o 50 años. ¿Los dirigentes de SUTEBA están atornillados a la silla? Sí, no sé si los de SUTEBA, porque no quiero puntualizar, nunca me gusta, digamos, el tema. Cuando hablamos de políticas públicas no es un nombre o una persona o una institución, tiene que ser una política pública que tenga que ver con mejorar la república, mejorar las formas democráticas de participación. Bueno, hablamos de los dirigentes de del control. Frente de Unidad, entonces. Entonces lo que quiero decir es que me parece que los gremios es una de las partes donde tiene que haber mayor democracia y mayor respeto y también mejor control. Porque quiero decir, así como explicaba Augusto con el tema de los fondos que van destinados a educación, muchas veces no terminan llegando a los lugares donde corresponde. Entonces, ¿qué están fallando? Los mecanismos de control. Eso me parece que es un problema no solo de la educación, sino de todos los lugares, y también lo hablo a nivel municipal. O sea, el control, que funcione el sistema, profundizar la democracia y la república. Entonces, a los gremios es un tema pendiente que nadie lo quiere hacer, pero me parece que en algún momento va a tener que empezar a discutirse. Bueno, en ese sentido, cogobierno o con ustedes hablamos de cuestiones de salario y el diseño de las políticas van aparte, muchachos. Ustedes acá no meten la cucharita. Hay un consejo de educación. Sí, yo creo que el cogobierno está limitado a las universidades nacionales. En esa franja universitaria sí, porque viene prácticamente desde la creación del sistema nacional de universidades, hace ya un siglo exactamente. Pero en el resto no, entiendo que quienes tienen que tomar las decisiones en cuanto a lo curricular y demás, más allá de todas las consultas y que tiene que funcionar en un ámbito democrático, le corresponde a las autoridades políticas. Tienen que tener un respaldo técnico, por supuesto. Lamentablemente hemos tenido pésimos ejemplos de ministros de educaciones nacionales y provinciales que no tenían la menor idea, copiaban y traspolaban experiencias de otros países con pésimos resultados, incluso con experiencias que ya habían abandonado esos propios países porque no habían resultado. Bueno, esta cuestión me parece que es clave. Y entiendo que el gobierno actual no ha tenido, digamos, la fortaleza que en ese aspecto muchos esperábamos. Creo que es un tema de debate, pero que hay que avanzar hacia una mejor calidad del sistema educativo, porque, repito, recursos no faltan comparativamente con el resto de la economía nacional. Por supuesto, no estamos en Suiza ni en Alemania, pero digo, no es un problema de cantidad de recursos, sino de cómo se lo asignan, cómo se los controla, de incentivos para los buenos docentes y buenos directivos que sientan que no da lo mismo cumplir a reglamento que cumplir preocupándose por los chicos, por ofrecerles todo lo que un docente puede ofrecer. Creo que un poco así funciona la cuestión, y el tema de la organización sindical no se remite solo a los gremios de la docencia. Lamentablemente se perdió una enorme oportunidad en la recuperación de la democracia para haber democratizado también los partidos. Por supuesto, hay partidos de signo más bien corporativo que se resisten a esto, pero en pleno siglo XXI creo que es casi una discusión que atrasa 150 años. Sindicalistas ricos que no pueden explicar su riqueza, no hablo de todos, pero digo los paradigmáticos. Por supuesto que hay honrosas excepciones de gente que se pone la camiseta de su gremio, que defiende a sus compañeros de trabajo. No estoy hablando de eso. Pero lamentablemente esto que nos pasa en la Argentina no pasa ni en Uruguay, ni en Chile, ni... Sí, para el tramo final les voy a poner unas definiciones cortitas, no quiero saber, sé que tienen que ir a trabajar aparte, porque buena parte de la campaña tienen que laburar, por supuesto, como corresponde. Los sindicalistas de la educación, ¿son aliados o no ahora para resolver los problemas? Como está configurado ahora, si lo tenés que definir vos, más allá de una cuestión reciente, te pido algo analítico, ahora te pido a vos, los sindicalistas del Frente Unidad Docente, hablamos de la provincia, ¿son aliados para resolver problemas o son parte del problema ahora? Son parte del problema junto con las autoridades educativas. Sí, yo quiero compartir que siempre es parte del problema y la solución, digo, porque justamente hay que sentarlos a trabajar eso. Entonces, cuando son parte del problema, sí, pero tienen que ser parte de la solución. Pero jugate, ahora que son... No, porque ¿sabes qué pienso? Que, digo, en contra de alguien no se va a resolver ningún problema. Entonces, lo que sí es ponerlo sobre la mesa y dar el debate y corregir lo que haya que hacerlo.
Si dependiera de ustedes, si estuvieran mandando, ¿no? Y se enteran de una noticia como hemos visto en distintas oportunidades donde una docente o un docente hizo una charla o una explicación con una bajada de política partidaria. Si dependiera de ustedes, ¿qué pasa con ese docente? No, yo creo que en la escuela hay que respirar libertad. Ahora, eso no quiere decir que introduzcas la política partidaria. La política en el sentido amplio en el que todos la queremos, bienvenida sea, que los chicos aprendan a pensar y a expresarse en un sistema plural, pero sin bajadas de líneas a ningún tipo de partido, ni del oficialismo ni de la oposición. Bueno, si dependiera de ustedes, si ustedes fueran el jefe del Estado en ese momento, ¿qué haces con ese docente? Decís, che, qué macana, no lo vamos a decirle viejo, no vengas más. Acá quiero hacerte esta distinción. A mí me gusta mucho la idea, si vos aclarás de base, digamos, que vos perteneces a un partido político o que vos tenés cierta inclinación y no pensás que, digamos, el que piensa distinto lo vas a desaprobar por esa cuestión. Me ha pasado en Derecho que te toca, por ejemplo, 2 escuelas, la de Zaffaroni, que es mucho más garantista, y hay otras escuelas. Y había docentes que tenían buen criterio y te dicen, mira, yo pienso esto, hay otros que piensan distinto, y vos ponías en un examen algo distinto y te aprobaban. Y había otros que si vos no le repetías su libreto, te desaprobaban. A mí el caso, que quiero marcar y ser tan inflexible como Augusto, es esa persona que no solo te baja línea, sino que exige que repitas lo que vos hagas para aprobar una materia. Eso me parece nefasto, tiene que estar sancionado. Ahora, no me molesta, y digo, con el tiempo aprendí a que si viene alguien y me dice, mira, yo pienso así, esta para mí es lo mejor, me intenta convencer, pero si yo pienso distinto y... Pero a nivel secundario hablamos, ¿no? No, en cualquier nivel. Yo creo que me ha pasado con el tiempo darme cuenta que en realidad es como cuando hablamos de la prensa independiente. Yo prefiero como Estados Unidos, que dice un diario dice yo apoyo a, no sé, Obama. Y se hace cargo de apoyar a Obama y después se informa. Pero vos cuando estás leyendo el diario sabés la bajada de línea que tiene. ¿Me explico? Entonces, eso es la neutralidad como docente, como periodista. No, yo soy un neutral, para mí todo es igual. Ya creo que ha quedado en otra época, me parece. Entonces, por eso quiero hacer muy claro lo que dijo Augusto, que comparto, es cuando hay una bajada de línea y cuando te quieren hacer eso, incluso cuando te desaprueban, hay que ser inflexible. ¿Educación sexual integral, sí o no? Sí, acá lo tengo clarísimo. Sí, yo también, no tengo ninguna duda que tiene que ser así. Lo que no hay que hacer es cargarlo de prejuicios y preconceptos que parten de quien es el emisor hacia los receptores. Creo que los chicos en el colegio secundario y en el primario tienen todo el derecho de tener acceso completo a la información. Lo que no hay que enredarlos en una discusión que no tiene sentido, como ocurrió, por ejemplo, hace unos meses con el tema del aborto legal, punible o no. Porque esa es otra cuestión. Me parece que allí se terminó mezclando todo, pero no hay ninguna duda que en cualquier sociedad medianamente avanzada tienen que tener conocimiento, obviamente, y libertad a los docentes para poder expresar esto sin pedirle permiso a los papás que se va a hablar de este tema. La última tiene que ver con el desafío más grande, es algo donde se ha avanzado mucho de manera desarticulada y a veces con intencionalidad de obtener rédito político. No porque crea puntualmente que nadie lo haya hecho, pero en líneas generales sí lo sé. La gestión de obtener una casa de altos estudios pública en nuestra región ha sido a veces impulsado por un sector o dos sectores, pero en líneas generales cada uno hace su puchito desde su lado. ¿Por qué no se puede articular eso de que lo hagan todos tirando del mismo lado, de los distintos municipios? Porque cada uno hace un encuentro. Me ha pasado de decir, bueno, hicieron un encuentro que invitaron a un diputado de un partido político con el ministro y los de otro partido político del municipio de enfrente no sabían. ¿No la pueden razonar desde fuera de esa lógica o no se dio? Para mí está cambiando eso, lo noto en el Consejo Liberante. Yo te doy el ejemplo con Augusto, pero nos pasa también con el Unidad Ciudadana o Frente por la Victoria, bueno, con otros sectores que hemos podido trabajar y llegar a consenso para destrabar temas desde el Frente Marítimo, tema del transporte público que trabajamos en conjunto. A mí me parece que no le llegó a nuestro ejecutivo, al intendente Yesa, porque ni siquiera se reúne él con los propios intendentes de Madariaga y de Gesell. Entonces, me parece que ese cambio que se empezó a hacer en Pinamar en el 2013 con Propin y que para mí en el Consejo Liberante hoy se trabaja de otra manera, más allá de las diferencias circunstanciales que puede haber, me parece que la principal traba que estamos teniendo es el ejecutivo local de Pinamar. Esto es así. ¿Augusto? Sí, yo creo que ese tema en particular, el de la posibilidad de trabajar regionalmente, lo de la universidad pública, es un muestreo un poco de estas cuestiones de los egos individuales y no terminamos dándonos cuenta de que
es una cuestión que va a terminar beneficiando a todos. No importa tanto quién se quede con la banderita porque es circunstancialmente el intendente en ese momento, sino que hubo un enorme trabajo previo de un montón de vecinos. Y la otra cuestión, que es de marco más general, es realmente no declamar la regionalización, sino tomar medidas concretas para hacerla efectiva. Nosotros nos ha pasado a lo largo de estos 30 y pico años de democracia que había dos intendentes, el de Madariaga y el de Gesell, que sí querían ir en un sentido y el de Pinamar no, y otras veces con el cambio de signos partidarios ocurría lo contrario. Tenemos que avanzar en eso. Hay cuestiones que son de intereses permanentes de nuestra comunidad. La comunidad es una sola. Lo que no hemos logrado entender son que los gobiernos municipales, fundamentalmente a través de los ejecutivos, entiendan que esa hermandad que se da desde lo laboral, lo educativo, lo familiar, lo deportivo, ya está. Que el gobierno lo que tiene que hacer es ir en la misma corriente y tomar las medidas que hay que tomar para que no tengamos fronteras artificiales, digo, ¿no? Sí. Entre nuestros distritos. Si obtienen el empleo que le están pidiendo a los vecinos, ¿viste? Vemos que hay puntos de coincidencia. Sí, ¿Le ofrecerían trabajo en el equipo al otro? Totalmente, yo lo hago acá públicamente, yo lo he dicho, mira, no sobra la gente idónea con capacidad y experiencia, no sobra. Así que realmente yo a gusto lo he manifestado, él a veces se enoja porque si me bajas el precio, digo, lo menos que quiero hacer es bajarle el precio, pero sí decir, y no solo con Augusto, porque también lo he manifestado, incluso hay gente valiosa del oficialismo, no sé, se me ocurre Juan Ibarguren, por ejemplo, una persona respetuosa que creo que comparte un poco los valores de Propin, que yo me encantaría que se queden a trabajar, porque hay que poner al mejor en cada lugar, y como decía Augusto, dejar de pensar a ver en las próximas elecciones en fines partidarios, sino decir, bueno, ¿cómo resolvemos los problemas? Que hay un montón acumulados de años, ¿no? O sea, así que sí, por supuesto. ¿Augusto? Sí, claro, esto no es una cuestión de Boca River, de perro y gato, blanco o negro. Gato no dice el presidente, ¿no? Bueno, no, Mauricio. No. Veníamos bien, Augusto, no me vas a llegar al final. Lo que digo es que, por supuesto, hay gente valiosa en cada uno de los espacios. Con algunos tenemos mayores elementos en común, sobre todo en lo local. Nos pasa con el vecinalismo, con las dos vertientes que hoy compiten en Propin. Nos ocurre con algunos funcionarios del Ejecutivo que han hecho una buena tarea en sus áreas. Lo que hay que cambiar es el lineamiento político que reciben esos funcionarios, pues naturalmente responden a determinada orientación, que en nuestro caso no coincidimos desde la asignación de las prioridades en cuanto a la inversión pública hasta el primer punto que para nosotros es clave en la defensa de la salud pública a nivel municipal. Será cuestión de esperar los resultados, ver quién es el que queda mejor posicionado para ofrecerle una alternativa real al oficialismo. El que quiera votar por la situación actual, no tiene ninguna duda, lo vota Martín Yese en octubre. Habrá que ver quién de nosotros podemos ofrecerle la mejor alternativa, pero seguramente lo vamos a hacer juntos con todos los que pensamos parecido, porque no se trata de posicionar a un candidato para que compita solamente, se trata de tener una masa crítica suficientemente fuerte para poder gobernar después con consensos en el Consejo Deliberante, en el Consejo Escolar y naturalmente con el apoyo de los vecinos. Creo que en eso coincidimos, no todas las fuerzas, porque hay algunos que dicen está todo mal, hay que hacer borrón y cuenta nueva, arrancar de cero. Bueno, en nuestro caso no es así. Nosotros queremos darle continuidad a algunas políticas que han ido en el buen sentido, pero también decimos claramente lo que no se corrigió hasta hoy y no funcionó, claramente no va a cambiar en un eventual segundo gobierno del actual oficialismo, porque si no lo hiciste en 3 años y medio, no lo vas a hacer a partir del 4º año, cuando te toque a partir del 11 de diciembre. Entonces, esto creo es lo que tienen que valorar cada uno de los vecinos cuando les toque votar, y hay un arco grande, como de 11 o 12 ofertas opositoras, que de alguna manera dificulta un poco en las PASO esa decisión, pero que esperamos que en octubre esté más claro y podamos ofrecer una alternativa superadora, aunque sea en un escalón a la actual gestión y no a la inversa. Lo estoy haciendo llegar terriblemente tarde. Bueno, no, igual no es problema. Chicos, muchísimas gracias. Está buenísimo generar estos espacios de debate, los vamos a seguir haciendo. Arrancamos este ciclo con ellos, ya hay otros ofendidos porque no vinieron primero, ¿viste? Mira, nos trajeron una facturita. Chicos, muchas gracias por venir. Gracias, Lautaro. Una pausa.